Vamos a meditar hoy respecto del servicio. Hemos estado hablando ya por 2 meses sobre la ley de Cristo. Hemos dicho que nuestra capacidad para servir viene de parte de Dios. Hemos hablado sobre la diferencia entre el antiguo pacto, el nuevo pacto, el pacto de la ley y ahora la ley de Cristo, que es la que para nosotros está vigente. Ya estaremos viendo un poco más en cada domingo y en algún momento estaremos predicando más sobre esto en la conferencia. Pero a lo largo de estos meses hemos estado meditando sobre el hecho de que en el antiguo pacto la ley demandaba de la persona simplemente cumplir con algunos rituales, ciertos días, y sobre todo se le decía: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días son para ti, mas el séptimo día será para Jehová tu Dios. Ok, el asunto es que en el nuevo pacto hay un cambio. En cierto modo diríamos, en la ley estaba bien que las personas vivieran para sí mismas y cumplieran con sus asuntos personales durante 6 días. El séptimo día pues realmente es una porción muy pequeña de toda la semana, lo que Dios les pedía. Pero cuando hablamos de que ahora somos ministros de un nuevo pacto y que nuestra capacidad viene de Dios, y podríamos decir, bueno, tal vez ministros de un nuevo pacto sería Pablo, Apolos, Silas, pero en realidad creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Quiénes son los ministros en este nuevo pacto? Si hemos enseñado y nos hemos esforzado mucho por dejar esto bien claro. En la senda de crecimiento enseñamos que sí, Dios ha puesto a ciertos ministros a ciertas funciones dentro de la iglesia, los pastores y maestros, entre otros que han cumplido sus funciones, apóstol, profeta, evangelista. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, porque ¿quién lleva a cabo la obra del ministerio? Los creyentes, es decir, ustedes, no el pastor. El ministro de la iglesia, ¿quién es? Ustedes, porque el que lleva el ministerio es ministro. Ahora, para hacer esta capacidad, para hacer este ministerio que cada uno de ustedes desarrolla, ¿quién da la capacidad? Lo hemos enseñado también. Ya lo dimos hace 2 domingos. ¿Quién nos da la capacidad para cumplir con la ley de Cristo? No que seamos competentes en nuestra capacidad, sino que nuestra competencia viene de Dios. Dios nos da la capacidad, el Espíritu de Dios nos da la capacidad porque somos ministros competentes de un nuevo pacto. Ok, ¿para qué es este ministerio? Bueno, Pablo dice que él golpea su cuerpo, él se esfuerza. Ya también ha dicho, y luego volveremos a esta parte, cuando él dice, yo que no estoy bajo la ley, no estoy bajo la ley de Moisés, pero estoy bajo la ley de Cristo. Por eso a los que están bajo la ley de Moisés, me hago como si estuviera bajo esa ley, pero estoy bajo la ley de Cristo. A los que no tienen ley, y lo acabamos de leer aquí en el versículo 20, ¿verdad? Bueno, acompáñenme a Hebreos capítulo 6. Hay un aspecto importante. Planeaba de hecho hoy ir cerrando este tema, pero de pronto al ir estudiando ya bien preso el boletín, no cambié la lectura. Pero esta lectura de cualquier manera nos da el ejemplo del apóstol Pablo. Él entiende un asunto y las últimas palabras son que yo mismo me disciplino. No es que él maltrate su cuerpo, sino que lo pone bajo disciplina, sus apetitos, su forma de vida, porque termina con estas palabras: no sea que habiendo predicado yo a otros, yo mismo sea descalificado. Bueno, vamos a Hebreos capítulo 6. Y hay un aspecto, miren, lo que voy a decir lo voy a decir por una razón. Cada vez es más evidente, en la medida que estudiamos y que vamos viendo, ¿para qué va la gente a la iglesia? La verdad, ¿para qué van las personas cada domingo a la iglesia? Es un punto importante, que no es malo, pero que se ha enfocado mal.
La gente va a la iglesia para recibir de Dios. ¿Qué acabamos de cantar? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? Esa es la verdad. La gente va a la iglesia en busca de paz, en busca de necesidad, va a servirse a sí misma, va a darse terapia. Pero la verdad, ¿a qué venimos nosotros a la iglesia? Bueno, todos vinieron a escuchar la palabra, pero eso, ¿y qué generaría eso en nosotros si venimos y escuchamos la palabra? Ok, ser transformados. ¿Se fijan que seguimos enfocados en nosotros mismos? La gente va a la iglesia como se va al doctor. Uno no va al doctor porque le caiga bien el doctor y quiera ver al doctor y compartir con el doctor y darle las gracias al doctor. Uno va porque se siente mal y se quiere sentir mejor. Bueno, la realidad es que uno va a la iglesia para glorificar a Dios. El enfoque en la iglesia debería ser Dios, ¿sí o no? Pero la verdad es que esa predicación del evangelio de ven a Cristo y tu vida va a cambiar, ven a Cristo y tu familia va a estar mejor, ven a Cristo, es una promoción más, no es la predicación del evangelio. Y mucha gente ha ido a las iglesias porque en la iglesia se está bien, porque en la iglesia se recibe un servicio y porque la gente quiere salir llena. ¿Y Dios? ¿Importa a Dios? Sin embargo, cuando leemos la palabra nos damos cuenta que en la iglesia lo que buscamos es ser transformados a la imagen de Cristo para que sirvamos y glorifiquemos a Dios. ¿Sí me explico? ¿Vemos la diferencia? Bien, esta lectura va de esta manera. Miren, noten como el escritor de la carta a los hebreos, que ya le dijo a los hebreos inmaduros, por lo que no les puedo enseñar más, y créanme que sí pasa eso. Yo he enseñado, y la verdad es que hay un eco de pronto porque no hay una respuesta. El eco se da en el vacío. Y entonces, después de que les dijo inmaduros a los hebreos, en el capítulo 6, versículo 1 dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, dejando las enseñanzas básicas elementales, las que ya les dimos, dice, avancemos ¿hacia dónde? Hacia la madurez. Cristianos maduros. Eso es de lo que carece la iglesia hoy en nuestro tiempo, porque la iglesia, aunque digan es que en México somos millones de evangélicos, no es cierto. En realidad tenemos una burbujota enorme de gente que se reúne para darse terapia cada domingo, pero no está madurando en Cristo, porque de hecho muchos ni siquiera se han convertido a Cristo. Avancemos hacia la madurez, y entonces lo explica, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, es decir, ya no hablando sobre cómo mis obras no me ganan la salvación, de la fe en Dios. Ya hemos hablado de la fe en Dios, yo doy por hecho que ustedes ya lo aprendieron. Sigamos más allá. Dice de la enseñanza sobre lavamientos. El lavamiento es el bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Ahora, esto de avanzar hacia la madurez lo haremos si Dios nos lo permite. Es decir, hay cosas que si ya se les enseñaron, hay que avanzar. Miren, la catástrofe, había mucha gente cuando yo era joven, y eso ya fue hace mucho. En Vino Nuevo, en Ciudad Juárez, había jóvenes que cada año iban a ese congreso de, no sé si era el de Visión Juvenil, porque había muchos eventos para jóvenes en todo el país, pero cada año iban amigos y yo le decía, este año ¿qué vieron? No, pues vimos esto. Y el siguiente año, ¿y qué vieron? No, pues vimos esto. ¿Y qué relación hay con lo del año anterior? Estaba por ahí otra iglesia aquí muy grande que hace el de odres nuevos y cada año hace algo diferente, pero no tiene sentido porque no va escalonado. Este año te enseño esto para que el siguiente año te enseñe aquello y podamos llevarte creciendo. No, simplemente repetir. Tenemos que avanzar a la madurez. Miren, porque hay esto yo lo tengo que decir como pastor por el hecho de que hay una advertencia muy fuerte aquí. Dice
Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, noten todo el sentido de estas cosas, no me puedo detener tanto para especificar cada una de ellos, pero tengamos claro, gente que ya disfrutó de escuchar la palabra de Dios y vio la manifestación de Dios, dice, pero después cayeron, es que imposible renovarlos otra vez. Ya no se puede. Qué cuestión tan interesante. Yo le he dicho a estos que creen que la salvación se pierde. Mira, la verdad es que si pierdes la salvación, Hebreos 6 dice que ya no la puedes recuperar y ya te vas al infierno. El resto de tu vida estás condenado al lago de fuego, porque aquí dice es imposible renovarlos. Y dice otra vez, para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Pero vamos a ver el cuadro que en realidad nos está planteando, porque los capítulos 3 y 4 habló del pueblo de Israel que fue sacado de Egipto, que estuvo en el desierto, que no creyó en Dios y por lo tanto Dios no se agradó de ellos y murieron en el desierto y Dios no les dio otra oportunidad. Entonces dice, porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. ¿Cuál es la comparación? Si tú escuchas la palabra y produce en ti algo, y esa palabra genera en ti algo, recibes bendición de Dios. Pero mucha gente va a la iglesia a no escuchar lo que se dice. Y esto es parte interesante. Tú puedes recibir enseñanza durante muchos años, décadas, y no creer ni una sola palabra, porque la fe es la que nos pone a practicar lo que se nos está enseñando. Dice versículo 8, pero si en lugar de eso produce espinos y cardos, no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Pero en cuanto a ustedes, amados, pensando ya en ustedes, después de poner este ejemplo, si tú recibes la palabra de Dios, ¿qué esperaría Dios de ti? Pues que des fruto. Yo llevo 25 años predicando, ya 28 o 29 años predicando la palabra de Dios. Yo sinceramente el fruto que he visto, sí he visto fruto, pero bueno, uno esperaría más y finalmente es la obra de Dios. La gente está acordándome de todos los matrimonios que me ha tocado restaurar y la verdad es que pues no tengo ningún matrimonio que yo haya restaurado, que ya se haya separado y luego vuelto a trabajar con ellos. Aquí conmigo, trabajando, estando a un lado, pero confío que esa obra en verdad Dios la esté completando en ellos. Pero la verdad es que Dios es el que espera fruto de nosotros. Yo hace ya 30 y... Estaba escuchando que el eclipse ya son 35 años, el que hubo muy grande. Hace 35 años yo estaba terminando la universidad. Por aquel tiempo oí en la iglesia la predicación de la higuera que no da fruto en el huerto y que el dueño del huerto dice al hortelano, córtala para que inutiliza la tierra, y el hortelano dice, no, déjame todavía que le dé un año. Un año para ver si da fruto, la voy a abonar, la voy a cuidar y para que dé fruto, porque si no da fruto, entonces la quitamos. Bueno, yo me quedé pensando mucho en eso, bueno, que he recibido yo y el llamado al ministerio, constantemente recordaba yo Lucas 12, 48, que dice, porque al que más se le da, más se le demandará. ¿Qué tanto has recibido tú de la palabra? Porque esa es la medida en que Dios espera de ti respuesta. Bueno, el escritor le dice, versículo 9, pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Es decir, esperamos que no sean tierra quemada llena de espinos, sino que ustedes esperamos algo mejor, lo que corresponde a la salvación. Y entonces marca el versículo 10, porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún. Hay un aspecto importante que todo pastor debe tener claro.
Tal vez me muera sin ver gran fruto del trabajo que yo haya hecho, y eso no importa. Porque la palabra da una garantía. Dios no se olvida de la obra que llevemos. Tal vez mucha gente no te dirá, gracias por la enseñanza que me diste, por el servicio que me diste, por el cuidado que tuviste de mi vida. Tal vez nadie te vaya a decir eso, pero Dios dice aquí, no es injusto como para olvidarse de tu obra, del ministerio que tú desempeñas. Si el Espíritu de Dios nos da la capacidad para ser ministros de este nuevo pacto que no es de la letra, sino que es del Espíritu, y el Espíritu nos da la capacidad para servir en un ministerio, Dios no es injusto, aunque tú digas, bueno, es que mi ministerio parece que no ha producido gran cosa. Yo recuerdo a muchos de mis maestros de escuela dominical cuando yo era niño. A varios ya están muertos. La hermana que me compartió la palabra de Dios o que nos predicó a todos como niños, ahí en el 78 fue, nos compartió la palabra de Dios en la escuela dominical y yo recibí a Cristo esa vez. La hermana murió hace como 5 años, 4 o 5 años yo creo. El tiempo luego se pierde la noción del tiempo. Mi primera maestra era hermana de mi bisabuela. No. Sí, de mi bisabuela. Entonces fue mi primera maestra, la hermana Guillermina Morales, hija de Arcadio Morales, que fue uno de los primeros pastores evangélicos en México. Bueno, pero ya no están. Sin embargo, yo recuerdo y lo que yo hago es mucho la extensión del ministerio de ellos. Lo que ustedes compartan a otros y ellos lo pongan en práctica es parte del ministerio, del servicio que ustedes desarrollen en otros. Dios no es injusto para esto, porque mucha gente viene a la iglesia a recibir, pero la realidad de la vida cristiana es que en verdad venimos a dar, servir, edificar a otros. Por eso tenemos que considerar una cosa. Noten, estoy en el versículo 10, es Hebreos 6:10, dice, Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes, y vean la siguiente frase, y del amor que han mostrado hacia su nombre. El problema del evangelismo antropocéntrico, o en otras palabras, centrado en el hombre, es que el hombre va a la iglesia por amor a sí mismo, porque va a recibir, porque se quiere sentir mejor. Y millones de personas van a las iglesias a eso. Nótenlo, es una gran cantidad de mensajes, de música que está centrada en lo que la persona recibe, en el bien recibido. La gente por eso dice, ay, no me gustó esta iglesia, me voy a la otra. Pero Dios no importa. O ya no voy a la iglesia. ¿Y Dios qué? Porque Dios no es importante en la vida de muchos que van a la iglesia. ¿Cuál es el punto? Si en la iglesia en realidad tú estás buscando a Dios. Y todavía vemos pastores orando a Jesús en el nombre de Jesús. Es decir, ni siquiera un concepto claro de la Trinidad. Cuestiones que hemos ya también enseñado, aclarado, y yo espero que las hayan aprendido, porque hay una cosa, yo espero que ustedes avancen a la madurez. Que no se conformen, que no sean inmaduros. El apóstol Pablo a la iglesia, ya vamos a llegar en el estudio de Hechos, que yo espero que lo estén siguiendo, porque en realidad, créanme, lo que la iglesia necesita no es música, no son visitas, esas cosas que de pronto a mí me piden, hay que visitar, hay que hacer esto. Lo que la iglesia necesita es conocer la Biblia. Y eso es lo que yo le estoy dando a la iglesia, conocer la Biblia. Bueno, ya vamos a llegar a la iglesia de Corinto en el estudio de Hechos, donde el apóstol Pablo le dice a los corintios, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. El problema de la enseñanza, como dice el escritor de la carta a los Hebreos, que tenemos mucho para dar. Pero si no maduran, no se les puede dar. Las palabras de Jesús a los discípulos fueron, aún tengo mucho que decirles, pero por ahora no lo pueden sobrellevar. Es decir, ustedes no podrían aguantar lo que tengo que decirles. Y después vemos que son por ahí Pedro, es Juan, que los que estaban ahí, Pablo, que no estaba ahí en ese momento, pero son los que empiezan a escribir, Santiago, que tampoco está en ese momento, son los que empiezan a escribir lo que Jesús nos quería decir, pero que ellos no podían sobrellevar esa noche. Y esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque lo que se espera en la ley de Cristo
de nosotros es que maduremos y por lo tanto entendamos esta cuestión de servicio a los santos. Dice: Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes, del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. ¿Por qué hemos de servir a la gente? Porque amamos a Dios. ¿Cuál es el centro de la ley de Cristo? Amarás al Señor tu Dios. Ahora, esto no es una expresión emocional para repetir en la iglesia, decir: ay, Cristo, cómo te amo. No, las palabras de Jesús fueron: si me aman, guardarán mis mandamientos. Porque el reflejo del verdadero amor a Dios es guardar su palabra. Y si no la conocemos, el problema de tanta confusión que hay en el mundo sobre cristianismo es el hecho de que la gente no conoce la palabra de Dios. El cristiano debe conocer la palabra de Dios. Es lo que veíamos esta semana en el estudio de Hechos que hacían los judíos de Berea. ¿Cuál es su característica? Los que estuvieron en el estudio. Ok, checaban si lo que Pablo había dicho era verdad, lo checaban en los escritos del Antiguo Testamento. Pablo les hablaba del Antiguo Testamento y ellos lo revisaban para ver si era cierto que ahí se hablaba lo que Pablo decía. Y por eso, como consecuencia, ¿qué ocurrió? Dice: y debido a esto, exacto, muchos creyeron. Esa es la cuestión. La fe la produce ¿qué? El oír la palabra de Dios. No el oír nada más cualquier cosa, porque uno puede creer cualquier cosa. El oír la palabra de Dios. Ahora, concluyamos con esta parte. Versículo 11, estoy en Hebreos 6. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, hasta que te mueras y te vayas a la presencia de Dios. Porque es más probable, muchos dicen: Cristo viene por mí. Es más probable que tú te mueras y te vayas allá de que nos toque que Él venga, porque eso no lo sabemos. Entonces hay más probabilidad porque muchos cristianos han muerto y se han ido con Él. Bueno, hasta ese día, cuando ocurra eso, sigue sirviendo, sigue teniendo tu ministerio. Sigue viviendo de acuerdo a la ley de Cristo, que deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Es decir, para que esté convencido totalmente de que eso que espera de Dios se va a completar, a fin de que no sean... Y aquí miren, si yo fuera carismático les diría: dile al que está al lado, no seas perezoso. O dite a ti mismo, no seas perezoso. ¿Saben cuántos cristianos perezosos hay? Muchos. Los que van y buscan solo su propio provecho en la iglesia. A ver si les gustó el mensaje, a ver si les gustó la música. Unos van a ver si les gustaron los baños, porque hasta los baños, por ahí escriben 2, 3 personas: quieres que tu iglesia crezca, pon buenos baños, porque los baños, los baños, tal vez lo que te predican no sea tan bueno, pero los baños están bonitos, la gente se queda. ¿A qué se queda? No es como si te sirven la comida cruda, pero el baño está bonito en el restaurante. Yo no sé si volverías, pero la realidad es que hay muchos que van por sí mismos y son perezosos espiritualmente. Esta palabra a mí me llama mucho la atención, porque la verdad es que la pereza es la principal característica del cristianismo en este tiempo. Porque miren, ¿cuántos cristianos no se quejan de que los ateos no se burlan de los musulmanes, no se burlan de los budistas, pero incluso hasta queman iglesias católicas? En Francia están queme y queme iglesias cada fin de semana, igual que en Canadá, pero también están burlándose de Cristo, del cristianismo, de los cristianos, y los cristianos se quejan. ¿Por qué razón no hacen eso del Islam? No, porque nos ponen una bomba y todo. No, porque ven una convicción en ellos. Los budistas tienen una convicción. Es más, hasta hay cristianos practicando budismo sin saberlo. Pero el cristiano tiene la característica en Occidente de que es perezoso. Perezoso.
Ese es el problema de la iglesia. Ok, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que por medio de los que mediante la fe y la paciencia, fe y paciencia, dos cosas que debemos tener, porque la gente quiere que Cristo haga esto ya, que Dios le responda ya. La paciencia, vas cambiando, pero tienes que crecer y tienes que dar fruto. Lo hemos dicho. ¿Cuánto tiempo tarda una planta de maíz en dar su mazorca? ¿Cuánto tarda? A ver, muchos que les tocó estar en el campo. Son 3 meses. ¿Y cuánto tiempo te tardas en comerte ese maíz porque solo te da una mazorca? ¿10 minutos? Ok, trabajó 3 meses para que tú disfrutaras 10 minutos. Bueno, y todo el provecho que te da el comer maíz. Pero, ¿cuánto tiempo tarda un árbol en darte madera suficiente para que construyas una mesa? De 25 a 90 años. ¿Y cuánto te dura la mesa? Generaciones. Porque lo que toma su tiempo dura más. La gente tiene prisa, por eso ahora puedes sacar tu carrera universitaria en media hora, ¿no? Yo creo que al rato va a salir eso. Prepa en un examen. ¿Qué vas a aprender en un examen? La verdad, seamos sinceros. Pero la verdad es que a la gente le gusta eso, que todo sea rápido, porque nada de quemarse las pestañas, ni de estar leyendo, ni estudiando. Mince en un tiempo daba títulos, dijeron por ahí, no, con que llevaras una hojita con un trabajo hecho, ya probaste la materia, y otra hojita para otra, ya probaste. ¿Y qué estaba aprendiendo la gente? Nada. Pero no tenemos paciencia. Sin embargo, los que heredan las promesas, porque no está hablando de la vida eterna, está hablando de las promesas. ¿Tú quieres que lo que Dios prometió se cumpla en tu vida? Bueno, necesitas dos cosas, fe y paciencia. Esa fe y paciencia te va a poner a servir, porque la capacidad te la va a dar Dios. Ministros del nuevo pacto, no competentes por sí mismos, sino por el Espíritu de Dios. Ahora, para no ser perezosos. Porque ustedes saben que el que menos da es el que más se queja, ¿sí o no? El que menos hace es el que más defectos ve. Ay, mira la pintura, ay, mira el edificio, ay, mira. No está haciendo nada y por lo tanto tiene todo el tiempo para andar juzgando. Ay, mira el hermano tal, la hermana. Bueno, el punto es que no van a ver en su vida completadas las promesas de Dios. Y no es teología de la prosperidad, porque en realidad me dijo una vez un hermano, bueno, es que si analizamos la teología de la prosperidad es correcta, pero está mal enfocada. Le digo, no, hermano, el punto es que no incluye nada del sacrificio del cristiano. El cristiano no es transformado ni está haciendo nada para su propio cambio. El punto es que sí, prosperar lo ven desde el sentido económico, pero ver prosperidad en tu vida es realmente ver el bien de Dios en tu familia, en tu propia vida, en todas las cosas, porque aunque no tengas salud y aunque haya problemas, tú puedes ser dichoso en esta vida. Y la verdad es que no se trata solamente de esta vida, se trata de la eterna. Por esa razón, el amor a nuestro Dios debe ser el motor, primero, para venir a la iglesia, para congregarnos. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque amo a Dios. Porque en verdad yo quiero conocer a Dios para glorificarle y servirle. Ese sería el motivo correcto. Hemos hablado de adoración. Adorar es amar por encima de todo lo demás, con toda la mente, todo el corazón, toda el alma, todas las fuerzas. Ese debería ser nuestro motor. Dice el escritor de la carta a los Hebreos que los que han servido lo han hecho por amor a su nombre y de eso Dios no se olvida. De eso Dios se acordará. Y el punto es que un día vamos a morir y vamos a estar ante la presencia de Cristo para rendir cuentas. ¿Y qué cuentas vas a dar? Si Él te brindó lo necesario, su espíritu, el perdón de los pecados, salvación, su palabra, la cual puedes leer sin que te persigan. Ok, que esa versión no me gusta, tienes 1000 versiones, hasta en idiomas que ni conocemos, ahí en tu celular. Y este es el punto importante.
Hemos sido provistos con la capacidad del Espíritu, pero con muchas herramientas también para hacerlo. ¿Cuál sería el motivo para decir es que no pude hacerlo? Sinceramente, Dios sabrá, porque Él conoce los corazones, que lo que faltó fue amor a Él. Porque lo que había era mucho amor hacia uno mismo, no amor a Dios. Por eso los que van a la iglesia para su propio beneficio, en realidad no es que amen a Dios, es que se aman a sí mismos, y algunos ya probaron con el psicólogo, ya probaron con el terapeuta, ya probaron y dijeron vamos a probar la iglesia porque a lo mejor el cristianismo sí me quita todos estos vacíos y problemas que traigo en mi corazón. Eso no es el propósito de la iglesia, es una ¿cómo se llama? Bueno, un resultado, algo extra, se me dan todavía las palabras, pero es una consecuencia de venir a Cristo, pero no es el propósito. Sí, tú vienes a Cristo, tu vida va a cambiar, es cierto, pero no vas a Cristo para eso, vas a Cristo para que en realidad tú glorifiques a Dios y tengas vida eterna, que eso va a cambiar tu vida, es obvio, pero el propósito en realidad es que tú glorifiques a Dios. Por esa razón, tengamos esto claro, el apóstol Pablo, que decía, yo tengo mucho de qué valerme aquí en la carne, de qué sentirme seguro. Lo considero basura a fin de depender de Cristo. Y por esa razón él dice, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. Tú tienes una meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Vamos a orar, pues ¿por qué vamos a orar? Pues por lo que sea, ay Señor, los niños que tienen hambre y no estoy orando ni siquiera con un sentido claro. Como cuando uno no conoce a alguien y van a platicar de qué hablan, no, el clima, el fútbol, no, que pues mira, pobre Argentina, cómo lo han tratado mal y todo eso, ¿no? Pero creo que eso no ha pasado, ¿verdad? Bueno, pero la realidad es que uno habla de cosas triviales. Cuando uno ora y no tiene relación con Dios, ¿de qué ora? Cosas triviales. Tú tienes que desahogar tu corazón con Dios. Muchos quisieran hacerlo con el pastor y el pastor les dice, ve y habla con Dios. Es real, pero ¿saben por qué no lo hacen? Porque muchos piensan que Dios no los está oyendo, porque Dios no es tan real como decimos. Entonces en su mente, en su corazón tienen esta convicción y necesitan un ser humano que los oiga para tener la garantía que sí lo está oyendo. Pero Dios en verdad es real. Y tenemos que tener la convicción de que tú puedes ir y desahogar tu corazón con Dios y que Dios está escuchando y que en verdad Dios está respondiendo, no de la manera que piensas porque implica paciencia, pero Él lo está haciendo para transformar tu vida. Así es que vamos a orar, acercarnos a Él y hagan en esta hora un compromiso de no ser una tierra estéril, de no ser cristianos ociosos, perdón, perezosos, de no ser cristianos perezosos, poner esto en las manos de Dios. Padre que moras en los cielos, gracias por tu palabra y porque tú nos haces este llamado. Tenemos que ser tierra que da fruto y que recibe bendición de ti. Queremos como creyentes, cada uno en lo individual y unidos como iglesia, tener claro el sentido de nuestra salvación y vida eterna, tener claro el sentido de nuestra creación para no ser perezosos, sino realmente para servirte de manera ferviente, Señor. Te pedimos, Padre, que sea tu gracia y tu bondad sobre nuestras vidas, Señor, en este tiempo en el cual tú nos has dado lo necesario para estar sirviendo a los santos, a los hermanos, para estar haciéndolo por amor a tu nombre, Señor, porque tú no te vas a olvidar de la obra de servicio que demos. Padre, tú no te vas a olvidar del tiempo que tomamos, pudiéndolo usar en otras actividades para venir delante de tu presencia, para que el día que estemos delante de ti, Señor, y estemos ya claramente cara a cara con Jesucristo, Él recuerda el tiempo que nosotros invertimos buscando tu palabra, buscando tu rostro, buscando conocerte, sirviendo a los hermanos, desarrollando un ministerio, buscando en verdad, Señor, este gozo, Padre, de vivir para ti, Señor, para servirte y glorificarte. Sea tu gracia sobre nuestras vidas, Señor. A ti te alabamos y te damos gracias y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Amén. Dios les bendiga, hermanos, y confío que esta palabra dé un fruto muy bueno, muy grato a Dios en la vida y en el corazón de cada uno de ustedes. Vamos a seguir exaltando el nombre de nuestro Dios a través del canto.